Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo tema que he titulado La Iglesia caerá, y lo vamos a hacer parte de nuestra lista de reproducción de temas generales, o tal vez podríamos llamarla una serie de temas generales. Estos temas que colocamos aquí pues son temas que ya no tienen una continuación. Simplemente es un estudio que hacemos, ¿no? sobre algún tema que es propuesto por los hermanos o que es algo que ha estado siendo mencionado mucho, ya sea en las redes sociales o en cualquier otra plataforma de comunicación. Ahora, pienso que este tema es bastante importante y sobre todo lo debemos de estudiar a través de las reglas de interpretación de Miller para conocer cuál va a ser el fin de la iglesia. Y con iglesia me refiero a la iglesia adventista del séptimo día, a la que usualmente es denominada como la iglesia corporativa o la corporación. Casi siempre escucho esos conceptos de hermanos que ya están fuera de ella. Yo simplemente la llamo iglesia adventista. Entonces vamos a ver si esa iglesia que fue establecida en 1863 ya de forma oficial, donde también la hermana White estuvo presente en ese tiempo cuando se estaba organizando, ¿será posible que esta iglesia vaya a caer más adelante? Hay muchos que dicen que no, por el hecho de algunas citas donde se menciona que la iglesia nunca caerá. Y precisamente vamos a comenzar con esas citas, vamos a analizarlas y vamos a verlas o aplicarlas a la luz de las historias de la Biblia. Porque recuerden que todas las cosas que Dios está haciendo en este tiempo no son cosas nuevas, son cosas que Dios ya ha hecho en el pasado y que simplemente se están repitiendo porque, como hemos dicho en muchos de nuestros estudios, la historia se repite. Antes de comenzar a analizar todas estas citas y ver también algunos testigos de la Biblia, les invito a que inclinen sus rostros para elevar una oración. Padre Santo, gracias te damos por las bendiciones de este día. Te pedimos, oh Padre, que puedas abrir nuestro entendimiento antes de abrir tu palabra y que puedas darnos ciencia y sabiduría, Señor, para entenderla. Quédate con nosotros, oh Dios, mediante este estudio, que tus ángeles también puedan estar con nosotros y nos puedan estar dirigiendo a toda verdad. Gracias te damos, Padre, por tu gracia y tu misericordia, y te pedimos perdón también, Padre, por nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a comenzar a analizar dos citas que usualmente son utilizadas para mencionar que la iglesia adventista del séptimo día no va a caer. Una de ellas se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 436, párrafo 3, y dice lo siguiente: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Con esta cita usualmente se quiere establecer que la iglesia adventista no va a caer, pero no solamente es esta, también es la siguiente. Esta se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 53, párrafo 2, dice: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, llena de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Lo que podemos notar en ambas citas es que, pues efectivamente, parece ser que la iglesia, aunque pareciera que va a caer y aunque sea débil y defectuosa, no caerá. ¿Por qué? Porque es el objeto, el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema, como dice la segunda cita. Vamos a analizar otra cita que también usualmente es utilizada para decir que la iglesia no caerá. Eventos de los Últimos Días, página 41, párrafo 1, dice: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es claramente entendible que se esté refiriendo a la iglesia en ese tiempo, ¿cierto? A la iglesia adventista. Pues aquí claramente se ilustra que es aquella que está ensalzando la ley de Dios, los 10 mandamientos, sobre todo el cuarto mandamiento que habla del sábado. Nuestra segunda cita se encuentra en Alza tus ojos, página 313, párrafo 5. Esta cita como tal no es utilizada para decir que la iglesia no caerá, sino más bien lo que quiero hacer es mostrarles lo que
el espíritu de profecía dice en cuanto al concepto de una iglesia. ¿Qué es una iglesia realmente para Dios? Porque esto nos va a ayudar más adelante a entender con una mayor claridad por qué el espíritu de profecía nos está diciendo que la iglesia, aunque pareciera que va a caer, no lo hará. Y nos dice que Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Partiendo de las 3 citas que leímos hace un momento que hacen alusión a que la iglesia no va a caer, es evidente notar que la iglesia está utilizando estas citas para decir que la iglesia adventista del séptimo día no va a caer nunca. Pero vamos a ver si esto es así, es decir, vamos a ver si a través de la historia Dios jamás ha cambiado de iglesia. Y otra muy importante, ¿a qué se refieren las palabras que aunque la iglesia pareciera que caerá, pero no va a caer? Lo primero que debemos de preguntarnos es ¿cuándo surge la iglesia? Si tomamos en cuenta el Edén, pues la iglesia comenzó desde ahí, ¿cierto? Génesis capítulo 2 versos 21 al 25. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Podríamos establecer que desde aquí comenzó la iglesia, siendo nada más parte de ella Adán y su esposa. Pero también vamos a verlo desde el punto de vista de la caída. El Cristo triunfante, página 53, párrafo 2, nos dice que Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su Redentor. Comprendieron tan plenamente entonces como nosotros ahora la promesa de la presencia del Señor en medio de ellos. Donde quiera que Enoc se encontraba con 1 o 2 que estuvieran deseosos de oír el mensaje que tenía para ellos, Jesús se les unía en su adoración. En los días de Enoc había algunos entre los inicuos habitantes de la tierra que creían. El Señor, sin embargo, nunca dejó a sus pocos fieles sin su presencia, ni al mundo sin un testigo. Noten esta parte, es muy importante, porque da a entender que es cierto, a partir de Adán, Eva y Abel, o sea, estamos hablando después de la caída, ellos formaron su iglesia. Si notan, no existía un templo o algo por el estilo, solamente eran ellos 3, y Cristo era el que formó o constituyó esa iglesia. Ahora, la última parte se me hace bastante interesante, porque aquí dice que el Señor no dejó al mundo sin un testigo, y ese solo testigo a quién podría representar, pues a la iglesia misma. De manera que es evidente que cuando se refiere a iglesia, esa iglesia hasta puede ser una sola persona que esté unida a Cristo. Y aunque pareciera que la iglesia iba a caer, pues no caerá, porque Dios jamás ha dejado al mundo sin un testigo de su verdad. Ahora, vamos a analizar qué sucedió en el Edén. Si ustedes recuerdan, Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, más específicamente Eva, ¿cierto? Fue tentada por la serpiente y Eva pues terminó tentando a Adán y ambos terminaron comiendo del fruto. Ahora, recuerden ustedes que el día que comieran de ese fruto, ciertamente iban a morir. Ahora bien, Génesis capítulo 3, 9 al 13 nos dice esa parte, ¿no? Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí pues lamentablemente Adán y Eva se habían unido a la serpiente y los 3 estaban luchando contra Dios, lo estaban culpando de su caída. Ahora, con esto podríamos decir que la iglesia de Dios cayó en el Edén, ¿cierto?
pareciera ser que ya no había salvación para la iglesia que Dios había levantado en el Edén. Porque si notamos Génesis capítulo 3, versos 22 al 24, dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que podemos notar aquí es que también Dios echó a Adán y a Eva del Edén, del lugar donde podríamos decir que se levantó la primera iglesia. Entonces, ¿aquí la iglesia cayó? No, mis hermanos, porque bien acabamos de leer la cita pasada. Dios nunca ha dejado al mundo sin un testigo de la verdad. Y aunque la iglesia parecía que iba a caer aquí y que ya no había salvación para la humanidad, pero realmente no cayó. ¿Por qué? Porque Génesis 3:21 nos dice el plan de redención que Dios hizo para el hombre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Esas túnicas de pieles fue el mensaje que aceptaron de que Cristo iba a ser su redentor más adelante. Entonces es evidente ver aquí, con este ejemplo, que aunque la iglesia que había sido levantada en el Edén iba a caer, parecía que iba a caer, pero no lo hizo. Dios se encargó de mantenerla estable. Ahora veamos otro ejemplo. Ya una vez que Adán y Eva pues salieron del Edén, empezaron a formar una familia. Génesis capítulo 4 verso 8 nos habla de un conflicto entre Caín y Abel. Una persona que aceptaba lo que Dios decía y la otra no. El texto de Génesis nos dice lo siguiente: y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Lo interesante de esto, hermanos, es que Caín, como habíamos visto, él no seguía a Dios, por tanto no podría tomarse en cuenta como parte de la descendencia de la iglesia. E inclusive, cuando nosotros leímos la cita anterior, vemos que Dios únicamente estaba tomando en cuenta a Adán, a Eva y en este caso a Abel como su iglesia y no a Caín. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta que Abel murió, ya no iba a seguir la descendencia santa, ya no iba a seguir la iglesia existiendo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, de acuerdo a las genealogías de Jesús, en Lucas capítulo 3, versos 33 al 38, dice: hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, todas estas fueron las genealogías de Cristo. Ahora, lo interesante de esto es que después de Adán sigue Set, y fue porque precisamente para poder mantener la descendencia santa y poder mantener la iglesia y la promesa, Dios les proveyó de un hijo. Ese hijo era Set. Génesis 4:25 nos dice que conoció de nuevo a Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esto es evidente, hermanos, de ver que el hecho de que aquí Caín había matado a Abel, claramente la iglesia parecía que iba a caer ya, pero vemos que no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios la mantuvo. Dios se encargó de dar un hijo sustituto para Adán y Eva, para que a través de él pues siguiera esa descendencia santa y sobre todo viniera el Mesías y su iglesia se mantuviera a través de las generaciones. Ahora, este es nuestro segundo testigo y podemos ver claramente que esta cita va cobrando más sentido. Dios se encarga de mantener a la iglesia y no permitir que desaparezca, porque como bien leímos la cita, Dios siempre va a tener un testigo, aunque sea en este mundo, de la verdad. Ahora vamos a ver un tercer testigo
Esta es la historia de Elías, Primera de Reyes capítulo 19, versos 9 al 10. Esto es lo que pensaba Elías en su tiempo, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Noten que el pensamiento de Elías era que ya todo el pueblo le había dado la espalda a Dios y aquellos que eran fieles, en este caso pues podemos tomarlos en cuenta como a los profetas. Elías dijo que ya los habían matado a espada y solamente él quedaba, aunque parecía que la iglesia iba a caer en esa generación, en esa crisis que se estaba dando. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Primera de Reyes, capítulo 19, versos 16 al 18 dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y será que el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero yo he hecho que queden en Israel, noten, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es evidente ver aquí que también, aunque parecía que la iglesia iba a caer, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tenía un pequeño grupo que le seguía siendo fiel, y a través de ese grupo es como Dios seguía manteniendo a su iglesia. Ahora, una vez que hemos visto estos 3 testigos o estos 3 ejemplos a través de la Biblia, claro, hay mucho más, hermanos, hay muchas historias de la Biblia donde uno puede encontrar este mismo patrón, que aunque pareciera que ya no había fieles, Dios seguía manteniendo a una persona o a un grupo de personas manteniéndolas en la verdad. En ese sentido, a eso se refiere la cita, cuando dice, pareciera que la iglesia está por caer, pero no, caerá. ¿Por qué? Porque aunque era débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Ahora bien, hoy en día necesitamos entender esto, cómo Dios trabaja con la iglesia, para poder entender si, en este caso, la iglesia adventista del séptimo día va a caer o no lo hará. Pues hasta este momento lo único que he presentado son ejemplos en los cuales, a pesar de que la iglesia fallaba quizás en algún punto, pero Dios seguía manteniendo a la misma iglesia, es decir, no la cambiaba por otro pueblo. ¿Será esto siempre el mismo patrón? Es decir, que a pesar de que una iglesia esté fallando continuamente, Dios la mantenga hasta el final. Veamos lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321, párrafo 2. Es una cita que ya hemos leído en otros temas, pero que realmente nos muestra que nosotros debemos de estudiar cómo Dios trabaja en el pasado. Dice, hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia sagrada era una de las asignaturas en la escuela de los profetas. En el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Noten, en la palabra de Dios y en la historia hay registros que nos muestran la relación que Dios tuvo con las naciones. Sus pisadas están marcadas ahí. Así mismo, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar, noten, las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. De manera que nosotros, hermanos, si queremos entender realmente qué es lo que sucederá con la iglesia antes o durante la ley dominical, es necesario ver qué pasó con la iglesia en los tiempos antiguos. La siguiente cita nos va a ayudar a comprender mucho mejor qué es lo que hace Dios con una iglesia, es decir, si siempre la va a estar manteniendo y manteniendo, o va a llegar un momento en que Dios va a desecharla y va a formar una nueva iglesia. Eventos de los últimos días, página 53, nos dice lo siguiente: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Noten, esto es muy parecido a lo que vemos en Mensajes Selectos, tomo 2. Aunque la iglesia está por caer, no va a caer. ¿Por qué? Porque Dios siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Siempre habrá personas. Tal vez no sea una catedral como menciona, pero de manera individual hay personas que forman parte del pueblo de Dios, son su iglesia. Dice, cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles.
Noten que aquí hay un principio, hay algo evidente en la historia, hay un registro de que cuando la nación judía, la iglesia de Dios de ese tiempo, no aceptó a Cristo, Dios los desechó a ellos y formó una nueva iglesia. Y esta iglesia pues les fue otorgada a los gentiles. Dice, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. ¿Qué quiere darnos a entender Dios con esto? Que así como Dios le quitó el reino a la nación judía por rechazar a Cristo y se lo dio a los gentiles, así también Dios puede hacer lo mismo en este tiempo con la iglesia adventista. Dios la puede desechar o en otras palabras quitarle el reino y dárselo a otro grupo que sí lo haga, que sí atienda a ese llamado, que sí acepte esa verdad. Si ustedes notan lo que va a decir a continuación, eso ejemplifica. Dice, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros, noten, otros, no los mismos ya, sino otros, son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Entonces es evidente, hermanos, el ver que cuando un pueblo, una iglesia que Dios ya estableció, si no se mantiene en su pureza, Dios la va a desechar y va a escoger a otros que sí lo hagan. Y si estos a su vez no lo hacen, pues Dios volverá a tener que escoger a otro pueblo que sí quiera. Por eso es que dice aquí que Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. ¿Con cuál principio? El que aquellos que rechazan a Cristo, el príncipe de la vida, o en este caso a la verdad presente que se esté dando en esa generación, si no es aceptada, si no es recibida y vivida, Dios los va a desechar y va a escoger a otros que sí la acepten. Partiendo de esto, vamos a ver otros 3 ejemplos en los cuales nosotros vamos a poder ver cómo había una iglesia establecida, pero Dios la sustituyó por otra. Vamos a comenzar con la línea de Cristo, que fue la que se mencionó en el texto anterior. Aquí simplemente como un recordatorio, el año 27, recuerden ustedes que fue el bautismo de Cristo. El año 31 fue el año de su crucifixión y el año 34 fue la muerte de Esteban y con esto se concluye la última semana. Ahora, la verdad presente de esa generación precisamente se encontraba en Daniel capítulo 9 versos 24 al 27. En este caso únicamente voy a leer el verso 27, solamente para mostrar de qué constaba, ¿no? Dice, por una semana, es decir, esta que estamos mostrando aquí, confirmará el pacto con muchos. Una vez que se llegara a la finalización de esa semana, es decir, el año 34, Dios iba a confirmar su pacto con muchos, es decir, ahora con los gentiles. Después dice el texto, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana pues es el año 31, que fue cuando Cristo muere, es crucificado, y a partir de ahí el sacrificio y la ofrenda ya iban a cesar. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero ya había sido inmolado. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces en sí esta viene siendo la última semana de las 70 semanas que se mencionan en el capítulo 9 de Daniel. Y la verdad presente de esa generación constaba en aceptar al Mesías que había sido enviado a partir desde el año 27, podríamos llamarlo así, porque allí es donde Cristo iba a iniciar su ministerio, y a partir de ahí tenían que aceptar a Cristo y tenían solamente una semana profética para hacerlo, lo cual son 7 años si lo vemos de esta forma, ya aplicando el principio de día por año, porque una semana son 7 días y 7 días en profecía son 7 años. Ahora, también esta semana pues representaba 2520 días. Teniendo en mente esto, ahora la pregunta que sigue es, ¿había una iglesia establecida en los días de Cristo? Y de serlo así, ¿cuál era? Vamos a leer la siguiente cita en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35. Esta cita nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Con esto podemos darnos cuenta que la nación judía
era la iglesia establecida en los días de Cristo y por ende, pues todas las sinagogas que estaban en esa nación, pues formaban parte de la iglesia establecida. E inclusive Cristo mismo se circuncidó en esas sinagogas para cumplir así con la ley de Moisés. De manera que nosotros vemos que ya hay una iglesia establecida en su tiempo. Pero cuando Cristo comenzó su ministerio en el año 27, Cristo no se unió a su iglesia, a la iglesia establecida. Él formó su propia iglesia. Y esto lo podemos encontrar en Servicio Cristiano, a página 148. Dice, con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Noten, no es una iglesia judía, es una iglesia cristiana la que se está formando. Una nueva iglesia estaba apareciendo cuando Cristo comenzó su ministerio. Era el comienzo de una nueva iglesia. Ahora, ¿por qué Cristo no trabajó a través de la iglesia establecida? Si nosotros leemos la siguiente cita, vamos a saber el por qué. El deseo de todas las gentes, página 199, párrafo 1, este es el capítulo 23, nos dice lo siguiente: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, noten, está haciendo alusión a este tiempo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Está poniendo de ejemplo esta historia para decir que en las generaciones sucesivas está pasando lo mismo. Vez tras vez, es decir, generación tras generación, se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Cristo en un principio no pensaba separarse de la nación judía o de la iglesia establecida de su tiempo. Inclusive Cristo quería trabajar con ellas. El problema más grande fue que ellos no aceptaron la luz que Cristo traía, no aceptaron la verdad presente de ese momento. Por tanto, Cristo, al igual que los reformadores que mencionan aquí, se tuvo que separar de la iglesia establecida y formar una nueva iglesia. Dice, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman, es decir, de las iglesias establecidas, o también de las iglesias a las que pertenecían, pero cuando conocieron la verdad, tuvieron que salirse de ellas y formar parte de la iglesia verdadera. Dice, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. De esta manera nosotros ya tenemos un poco más claro por qué razón Cristo no se quedó en la iglesia establecida y Él tuvo que formar una nueva iglesia, que es conocida como la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Porque ya hay dos iglesias que están presentes, pero una de las dos es la verdadera. En este caso sabemos que es la iglesia cristiana, pero ¿por qué razón la iglesia judía, la iglesia establecida, ya no permaneció? Noten lo que dice el deseo de todas las gentes, capítulo 59, página 499. Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte a Jesús. Estas palabras pues son de Caifás. Dice, ellos siguieron este consejo. El hecho de que pudieran perder el poder que entonces ejercían era suficiente razón, pensaban, para que llegasen a alguna decisión. Con excepción de algunos miembros que no osaron expresar sus convicciones, el Sanedrín recibió las palabras de Caifás como palabras de Dios. El concilio sintió alivio, cesó la discordia, decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. ¿Y en qué resultó esta decisión? Dice, al rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas impenetrables. Noten, ya no había forma de que el Espíritu Santo pudiera interceder por ellos. ¿Por qué? Porque a sí mismos ellos se habían encerrado en tinieblas impenetrables. Ahora dice aquí, se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás. No era bajo un dominio a medias, era enteramente bajo su dominio. Así que Dios ya no podía trabajar con ellos. Dice, para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo mismos,
se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. Entonces, con esta decisión que ellos tomaron de dar muerte a Cristo, el Espíritu Santo ya no pudo interceder por ellos. ¿Por qué? Porque ya se habían encerrado en tinieblas impenetrables y sobre todo se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás. Con esto podemos ver que la iglesia establecida estaba destinada a caer. ¿Y cuándo iba a ser el momento de su caída? Pues precisamente en el momento en que mataron a Esteban, en el año 34. Ese era el tiempo en el cual ellos iban a caer completamente. Pero ya su ruina estaba comenzando a ser marcada desde el momento en que no estaban reconociendo a Cristo como el Mesías venidero de la verdad presente de Daniel 9, versículos 24 al 27. Ahora, ¿qué más dice Cristo de Jerusalén? Mateo 23, versos 37 al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén. Noten esta repetición porque más adelante en la presentación la vamos a mencionar. Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Noten, antes de que Cristo fuese crucificado, la casa, es decir, el templo, fue dejado desierto. ¿Por qué? Porque por más que Dios le envió profetas y mensajeros, Jerusalén siempre terminaba matándolos o apedreándolos. De manera que Jerusalén no quería ser juntada, como dice aquí, como los polluelos debajo de las alas de una gallina. Entonces la casa quedó desierta. Dios ya no iba a obrar a través de esos dirigentes, de esos sacerdotes. Hoy en día podríamos verlo también como dirigentes o pastores. De esta forma lo podríamos ver en nuestro tiempo. Ahora, viendo esto así, hermanos, el hecho de que iba a caer la iglesia establecida, la iglesia que se menciona en muchas ocasiones en la Biblia como aquella que iba a permanecer, terminó cayendo. Y aquí es donde volvemos a aplicar esa cita de mensajes selectos. Puede parecer que la iglesia está por caer, ¿cierto? Aquí parecía ser que ya la nación que había por muchos años hecho el servicio en el santuario que anunciaba la venida del Mesías, viene el Mesías y no lo recibe, entonces parecía que iba a caer esa nación. Porque recuerden ustedes que hay un mal que está en el pueblo de Dios, y es que si los dirigentes del pueblo se desvían o rechazan la luz, el pueblo también lo hace. Si los dirigentes caen en idolatría, el pueblo también termina haciendo eso. Entonces aquí pues era prácticamente lo mismo. Como la nación judía estaba viendo que sus dirigentes, el Sanedrín en este caso, no aceptaba a Cristo, pues era muy probable que muchos rechazaran a Cristo por esa razón. Entonces aquí es donde va a entrar esta cita. Parecía que la iglesia iba a caer aquí, pero no cayó. ¿Por qué? Porque Dios estaba levantando otra iglesia en su lugar. Mientras que la iglesia cristiana se levantaba, oficialmente podríamos llamarlo así ya completamente en el año 34, la nación judía terminó cayendo en ese mismo año y la puerta se le cerró. Ahora, mucha atención con esto. El hecho de que a la nación judía se le hubiese quitado el reino y se hubiese cerrado la puerta, no indicaba que como individuos, como laicos posiblemente pudiéramos llamarlo así, quedaban perdidos. Ellos tenían todavía oportunidad de conocer a Cristo y de escuchar a los apóstoles, pero una vez escuchándolos y rechazaban la luz que les era entregada a través de ellos, ahora sí también a ellos se les iba a cerrar esa puerta. Mientras tanto no. Aquí a los únicos que Dios rechazó ya y que no los iba a utilizar más eran a los dirigentes, porque ellos quedaron en tinieblas impenetrables y se pusieron bajo el dominio entero de Satanás. Entonces Dios ya no podía obrar a través de ellos. Y aquí, mis hermanos, nosotros podemos encontrar un simbolismo bastante importante para nuestro tiempo. Podemos ver a la iglesia militante y podemos ver a la iglesia triunfante levantarse. Estos dos se convierten en símbolo de eso. A continuación veremos otra línea donde vamos a poder encontrar el mismo patrón. En este caso va a ser la línea milerita. Aquí nuevamente vamos a establecer 3 hitos. El primero de ellos es el 11 de agosto de 1840. Esta fue la fecha en la cual el hermano Josias Leach, 2 años antes, había predicho que el Imperio Otomano
iba a ser restringido. También esta fecha fue cuando el ángel de Apocalipsis 10 desciende y fortalece el mensaje del primer ángel. Ahora, el 19 de abril de 1844 representa el mensaje del segundo ángel. Esta fue la fecha del primer chasco y también podemos llamarle el hito de la tardanza y el hito donde las iglesias protestantes fueron dejadas en Babilonia. Porque el mensaje del segundo ángel es lo que dice: ha caído Babilonia. Y finalmente tenemos nuestro tercer hito, que es el 22 de octubre, que sabemos que aquí fue cuando ocurrió la purificación del santuario, en Daniel 8:14. Y precisamente Daniel 8:14 forma parte de la verdad presente de esta generación. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta era la verdad presente que estaba siendo predicada. En ese momento no se entendía claramente el asunto del santuario porque se creía que era la tierra. Y esto debido a que Miller pues no utilizó sus principios de interpretación, las 14 reglas, en entender qué simbolizaba el santuario, sino que él se basó en la creencia popular de su tiempo. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, pues realmente Daniel 8:14 era el centro o el foco de la segunda venida de Cristo, porque era, de acuerdo al espíritu de profecía, era la profecía de tiempo que más apuntaba hacia la segunda venida por las características que estaba presentando y que se entendían que era eso. Ahora, ¿cuál era la iglesia establecida en ese tiempo? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3 y leemos los versículos del 1 al 6, vamos a encontrar que la iglesia establecida de esa generación era la iglesia de Sardis, y la iglesia de Sardis estaba representando a todos los protestantes de esa época. Dice el verso 1, aquí no voy a tratar de mostrar el significado de todos los pasajes, porque creo que es algo que muchos ya conocen, ¿no? La aplicación de la iglesia de Sardis. Simplemente voy a leer los 6 versículos y voy a extraer algunos datos que comparte la iglesia de los protestantes. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Claramente esto es una alusión a los protestantes, porque a pesar de que proclamaban el nombre de Cristo, realmente no estaban viviendo el evangelio. Pues recuerden lo que Primeros Escritos nos dice acerca de lo que Miller estaba viendo en su tiempo. Él veía cómo las iglesias de su generación tenían más amor por el mundo y por el dinero que realmente por la segunda venida de Cristo. Y esto quedó completamente demostrado el 22 de octubre. Pues si ustedes recuerdan, en esa fecha, aquellos que se habían unido en su momento al movimiento milerita creyendo que Cristo iba a venir en este tiempo, pues terminaron saliéndose. ¿Por qué? Porque ellos realmente no esperaban a Cristo. Se habían unido al movimiento por puro temor y miedo a que Él viniera y los encontrara pues en una situación no buena. Ahora, el verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esto lo podemos tomar como aquellas verdades que habían surgido en el protestantismo, más o menos como en los inicios de la Reforma Protestante, cuando Lutero y otros reformadores se habían levantado. Ellos habían encontrado verdades como por ejemplo la justificación por la fe, no de forma completa, pero sí ya la entendían, ¿no? en su tiempo. Y otras cosas como el no adorar imágenes, esas eran las cosas que estaban por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no encontraba las obras perfectas de Sardis, o en este caso de los protestantes? Por el simple hecho de que ya se estaban amoldando al mundo. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, lo que los reformadores dejaron, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta parte la podemos asignar al 22 de octubre, pues realmente Cristo vino como un ladrón en este tiempo. Si lo vemos de esta forma, Cristo sí tuvo una venida, pero no a la tierra, sino más bien al anciano de días. Entonces podríamos aplicar esa expresión a este 22 de octubre. Como Sardis, como las iglesias protestantes no velaron, Cristo vino el 22 de octubre al anciano de días, y Sardis no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque dejó el mensaje, dejó el movimiento.
Dice, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estos fueron los que precisamente dejaron sus iglesias, las iglesias protestantes, y se unieron al movimiento adventista milerita que surgió el 22 de octubre. Con esas 50 personas que eran de todas las diferentes denominaciones que había en ese tiempo entre los protestantes, formaron ese pequeño grupo de 50 personas y posteriormente pues se convirtió en la iglesia adventista que conocemos hoy en día. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces lo que podemos ver aquí es que no era una sola iglesia, eran varias las iglesias protestantes y todas ellas representaban al pueblo de Dios. Eran la iglesia establecida de ese tiempo. Pero ¿cuál era la iglesia que Dios estaba levantando? Claramente era la iglesia de Filadelfia. Filadelfia se convirtió en la nueva iglesia que estaba corriendo a la par de Sardis. Ambas iglesias estaban corriendo al mismo tiempo. Dice aquí, Apocalipsis 3, los versos 7 al 13, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Esto podríamos también conectarlo con el 22 de octubre. Dice, yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto también podríamos verlo en el 22 de octubre, porque a pesar del primer chasco y a pesar de este segundo gran chasco, porque así es mencionado por el espíritu de profecía como el gran chasco, a pesar de eso, Filadelfia, es decir, los mileritas, no negaron el nombre de Cristo, se mantuvieron todavía firmes, a pesar de estas dos crisis por las que pasaron. Dice, he aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estos podríamos conectarlos con los protestantes. Ellos tenían nombre de ser creyentes de Dios, como dice aquí. Se dicen ser judíos, se dicen ser del pueblo de Dios, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es lo que tuvieron esas 50 personas de las que quedaron del gran chasco, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es algo importante, hermanos, porque al parecer Filadelfia también tiene una conexión al fin del tiempo. Es decir, Filadelfia va a estar presente cuando venga la prueba sobre todo el mundo. ¿Y cuál es esa prueba? La ley dominical. Porque la prueba que ellos recibieron aquí no era sobre todo el mundo. Dios estaba probando únicamente a las iglesias protestantes de Estados Unidos, pero no estaba probando a todo el mundo. Pero aquí vemos que Dios va a guardar a Filadelfia de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, y eso es precisamente la ley dominical, de manera que Filadelfia también volverá a manifestarse en nuestro tiempo. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta parte también es interesante porque está diciendo que con Filadelfia, los que venzan dentro de la iglesia de Filadelfia, aunque sabemos que es para todas las generaciones, este mensaje, ¿no?, de las 7 iglesias, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, de manera que los que están en Filadelfia, los que se mantengan, formarán parte de la iglesia de Dios. Y esto es lo que sucedió aquí y es lo que sucederá más adelante. Ahora, ¿qué pasó con Sardis en este tiempo? ¿Qué pasó con los protestantes? Mensajes selectos, tomo 1, página 72, párrafo 4, nos va a mostrar qué sucedió en esta historia, qué sucedió con los protestantes y qué sucedió con Filadelfia. Dice, se me mostró en visión y todavía lo creo que hubo una puerta cerrada en 1844. Pues esto es el 22 de octubre. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz fueron dejados en
tinieblas, y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo, que acompañó a la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño. De ese modo, rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. De manera que aquellos que vivieron durante esta época y que habían recibido el primer ángel y luego lo rechazaron, llegó el segundo y lo rechazaron, a ellos se les dejó en tinieblas y el Espíritu Santo ya no intercedió por ellos. De manera que nosotros podemos ver aquí un cierre de gracia que ocurrió el 22 de octubre para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar y terminaron rechazando el mensaje. Ahora, Primeros Escritos, página 55, nos habla un poco de Filadelfia, pero también nos va a hablar un poco acerca de Sardis. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Noten, se había quedado un grupo de personas delante del trono, pero Jesús ya no estaba ahí. ¿Qué sucedió entonces? Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Esto que sucede aquí en el contexto de esa página, ustedes van a observar que Cristo estaba en el trono en un momento, pero Él se movió del trono y había una compañía que le siguió, pero esta se mantuvo en el trono y precisamente fueron los de la iglesia de Sardis, aquellos protestantes que rechazaron la luz del primer ángel y del segundo ángel. Ellos empezaron a recibir el espíritu de Satanás, mientras que la iglesia de Filadelfia siguió a su Señor al lugar santísimo. Y nuevamente aquí, mis hermanos, podemos ver un ejemplo claro de la iglesia militante que va a terminar por caer y la iglesia triunfante que va a continuar. Y también es evidente ver el hecho de que aunque parecía que la iglesia iba a caer, es decir, que los protestantes habían rechazado, como iglesias, habían rechazado la luz del primer y segundo ángeles, es decir, la verdad presente de ese tiempo, Daniel 8:14, a pesar de que estaba pasando eso, vemos que la iglesia de Filadelfia se mantuvo, continuó, es decir, Dios proveyó un sustituto para que continuara con la obra, mientras que Dios abandonó, como vimos en la nación judía. Dios le dijo a esta iglesia establecida, Sardis, Sardis, tu casa es dejada desierta. Y ahora Dios continuó con la nueva iglesia, la iglesia de Filadelfia. Ahora vamos a comparar ambas líneas para poder entender cómo va a surgir en este tiempo ese mismo patrón. Si nosotros notamos, hay aquí un paralelo, ¿cierto?, entre el año 27 con el 11 de agosto de 1840, el año 31 con el 19 de abril de 1844 y el año 34 con el 22 de octubre de 1844. Aquí podemos nosotros observar lo siguiente. El año 27 fue un año donde desciende un ser divino. Si ustedes recuerdan, aquí desciende el Espíritu Santo en forma de una paloma. Mientras que el 11 de agosto de 1840 también desciende un ser divino, no en forma de paloma, pero también desciende en esta historia. Entonces podemos ver que estos dos hitos comparten características, ¿cierto? Ahora, el año 34, si ustedes notan, aquí hay dos iglesias que quedan demostradas. Una a la cual se le cierra la gracia, se le cierra una puerta, y otra que es levantada para continuar con la predicación. De la misma manera, el 22 de octubre vemos ese mismo patrón. La iglesia de Sardis o los protestantes se les cerró la puerta, pero continuó abierta y sobre todo fueron escogidos la iglesia de Filadelfia para continuar con la predicación. Es aquí, mis hermanos, donde nosotros podemos ver claramente el principio que vimos en eventos de los últimos días. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Y Dios continuará obrando en base a este principio con cada
rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros entonces son escogidos, y es lo que vemos aquí. Así como Sardis ya no quiso seguir a Dios, Dios también terminó desechándola y ahora escogió a la iglesia de Filadelfia, que más tarde se convirtió en el adventismo que conocemos, o iglesia adventista del séptimo día. Entonces aquí es evidente ver que, pues si ya hay dos testigos que nos muestran que la iglesia establecida siempre cae y Dios levanta otra, quiere decir que en nuestro tiempo también va a ser algo similar. Es decir, que la iglesia adventista del séptimo día le va a suceder lo mismo que le sucedió a la nación judía y a las iglesias protestantes. Va a terminar cayendo. Ahora, vamos a ver la línea de la iglesia triunfante en este tiempo, porque yo les ilustraba en las líneas anteriores que la iglesia que cae es la iglesia militante, pero la iglesia que se mantiene es la iglesia triunfante. Ahora, vamos a establecer esos mismos tres hitos, y aquí la pregunta que voy a hacer es, ¿cuándo desciende el ser divino en nuestra generación? Para aquellos que ya han estudiado un poco acerca de este tema, claramente este ser divino descendió el 11 de septiembre del 2001, o mejor conocido este hito como el 9-11. Aquí el cuarto ángel de Apocalipsis 18 desciende, al igual como descendió el ángel de Apocalipsis 10 en 1840, o como descendió el Espíritu Santo el año 27. El siguiente hito tiene que ser el clamor de medianoche, que en temas anteriores ya hemos identificado como panio. Entonces, este vendría a ser el segundo hito y guarda cierta relación con el 19 de abril y con la muerte de Jesús, porque si ustedes recuerdan, justo antes de que Cristo muriera, Cristo pronunció las palabras Jerusalén, Jerusalén, y las repeticiones siempre están asociadas al clamor de medianoche, además de que con Cristo, antes de su crucifixión, vemos que pasó él por una medianoche y por un clamor de medianoche ahí de manera interna, no se puede ver eso. Y prácticamente el clamor de medianoche pues contiene ambos, los dos hitos, tanto la medianoche como el clamor. Entonces, ¿cuál sería el último hito? Como ya hemos visto en las dos líneas anteriores, tiene que ser un momento en el cual se cierre una puerta y se comience a predicar a los gentiles, porque eso sucedió en el año 34. Y este tercer evento tiene que ser justamente la ley dominical. Aquí es donde nosotros veremos una puerta cerrada y se va a comenzar a predicar a los gentiles. Ahora vamos a ver cuál es la verdad presente de nuestro tiempo, porque si ustedes notaron en las dos líneas anteriores, donde una iglesia es establecida y hay una iglesia que apenas se está formando y la iglesia establecida cae mientras que la iglesia que se estaba formando se va a mantener, vimos que había una verdad presente ahí, que si era aceptada, pues iba a formar parte de la nueva iglesia, pero si era rechazada, se iba a quedar en la iglesia establecida y por ende iba a perder la gracia. Se le iba a cerrar una puerta. Entonces, algo que vimos en ambas líneas es que ambas verdades presentes estaban basadas en el libro de Daniel. Entonces, esta generación también comenzó a ser probada con la verdad presente de Daniel, capítulo 11, versos 40 al 45. Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Este verso 40 pues hace referencia al tiempo del fin. El verso 41 dice, y vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Esto representa la ley dominical en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la nueva tierra gloriosa. Ahora el verso 42 tiene que ver con la ley dominical a nivel mundial, porque dice el texto, asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Aquí Egipto pues es una representación ya del mundo. Dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Esto es una alusión a lo que se menciona en Apocalipsis 13, cuando dice que la bestia que sube de la tierra hace que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca, ¿no? Hace que hagan la voluntad de él. Verso 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin,
y no tendrá quien le ayude. Entonces, la verdad presente con la cual se estaba probando a esta generación era con la verdad presente de Daniel 11:40 al 45. Ahora, teniendo en mente esto, ¿cuál es la iglesia establecida de nuestra generación? Eventos de los últimos días, página 147, se nos da el nombre de la iglesia establecida de nuestro tiempo. Dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, noten, ¿cuál es el nombre de la iglesia establecida? La iglesia adventista del séptimo día, que usualmente los hermanos denominan la corporación, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Vamos a leer otra cita, Consejos para la Iglesia, página 620, dice, la iglesia es ahora militante. ¿Quién es esta iglesia? Tiene que ser la iglesia adventista del séptimo día. Dice, ahora nos vemos frente a un mundo sumido en las tinieblas de medianoche, casi completamente entregado a la idolatría. Pero llega el día en que la batalla habrá sido peleada y la victoria ganada. De manera que la iglesia adventista del séptimo día en nuestros días es la iglesia establecida, pero es una iglesia militante. Y como ya hemos visto en las dos líneas anteriores, tanto la nación judía como la iglesia de Sardis, ellas representan a la iglesia militante. Es la iglesia que tiene defectos, es la iglesia que es débil. Y ya hemos visto a través del patrón que siempre termina cayendo. Ahora, ¿Dios va a proveernos de otra iglesia? Porque si la iglesia adventista está repitiendo el mismo patrón que la nación judía y que las iglesias protestantes, quiere decir que Dios también está repitiendo el patrón de la iglesia cristiana y de la iglesia de Filadelfia. Veamos lo que dice Consejos para la Iglesia, página 432. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allí, sino un pueblo, es decir, alguien que esté completamente unido. A pesar de que cada pueblo tiene un poco de la verdad, cada grupo, mejor dicho, tiene un poco de la verdad, Dios tiene un pueblo al cual le da todas las verdades, y eso es lo que nos dice Primeros Escritos. Además de que a ese pueblo Dios les da verdades que ninguno de los otros grupos conoce, ni quiere conocer. Dice aquí, la verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante, es decir, la iglesia adventista del séptimo día, no es la iglesia triunfante. Es decir, que aquí Dios nos está introduciendo una nueva iglesia que se va a formar, que es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Aquí se nos va a dar un ejemplo. Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce a los suyos, pero el Señor no puede permitir que tanto el trigo como la cizaña se mantengan unidos todo el tiempo. Va a llegar un momento de separación, y esa separación va a hacer que la cizaña se quede dentro de la iglesia militante, mientras que el trigo forme parte de la iglesia triunfante. Y es así, mis hermanos, como el Señor nuevamente cumple su palabra. Es decir, que aunque parezca que la iglesia va a caer, pero no caerá. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo un pueblo aquí. Pero vamos a leer otra cita. Eventos de los últimos días nos dice en la página 55 lo siguiente: la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Es decir, que aquellos adventistas que estén aquí dentro, y de igual forma de los demás grupos que han salido del adventismo, también de esos, todos ellos forman la iglesia militante. Todos ellos se van a tener que unir a una única iglesia, que es la iglesia triunfante. Pero ¿quiénes serán esos? Aquellos que han demostrado ser fieles solamente. Formarán parte de la iglesia triunfante, de la nueva iglesia. Dice, la vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios, y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante parecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia.
la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Noten que está haciendo una gran diferencia. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia militante, pero ella no será la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es otra iglesia que Dios está levantando. Porque recuerden que Dios está levantando siempre una nueva iglesia desde antes de que el ser divino descienda. Es decir, justamente en el tiempo del fin. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la Review and Herald del 25 de noviembre de 1844 nos da también otra característica que tiene la iglesia triunfante, porque la iglesia triunfante es la que se va a encargar de predicar el evangelio después de la ley dominical. Es decir, que cuando comience este evento, aquí la iglesia triunfante comenzará a dar el mensaje certero. Y una de esas características se encuentra precisamente en la Review and Herald. Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. ¿Qué es lo que proclama el mensaje del tercer ángel? Que si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Y eso es un mensaje que tiene que sonar fuerte durante la ley dominical, porque es un mensaje de advertencia. Entonces, aquellos que van a participar en esta historia tienen que ser parte de la iglesia triunfante, de manera que la iglesia triunfante debe de tener esta característica, debe de estudiar la Biblia y el espíritu de profecía bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, Padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. En el contexto ustedes van a encontrar que la hermana White cita 5 reglas y después dice, lo mencionado arriba es una porción de estas reglas y es porque en realidad son 14 reglas de interpretación, pero ella simplemente está citando 5. Dice, y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Aquí podemos ver con claridad que si uno también quiere formar parte de la iglesia triunfante, la iglesia triunfante no solamente tiene el carácter de Cristo, sino que además estudia bajo el mismo método que Miller, y solamente aquellos que entiendan esto van a poder predicar el mensaje del tercer ángel durante la ley dominical. Con esto, mis hermanos, podemos establecer que la iglesia adventista del séptimo día, al ser una iglesia militante y al ser la iglesia establecida en nuestra generación, pues va a terminar cayendo, va a caer, mis hermanos. Y todo aquel que se quede en la iglesia militante va a terminar perdiéndose. Tiene que salir de esta iglesia y formar parte de la iglesia triunfante, aquella que cumpla con estas características y que utilice las reglas de interpretación de Miller. Ahora, esta caída va a comenzar a ser más visible a partir del clamor de medianoche, que aquellos que han estado siguiendo en este ministerio los temas de Nashville, se puede dar cuenta que ya estamos bastante cerca del clamor de medianoche, porque representa lo que es Panio. Ahora, a partir de este clamor de medianoche, se va a ver quién va a ser la iglesia triunfante y quién va a continuar con la obra de dar la amonestación después de la ley dominical. Porque recuerden, no va a ser la iglesia adventista del séptimo día, va a ser la iglesia triunfante, porque esta iglesia es una iglesia militante solamente. Pero al igual que sus predecesoras, es decir, la nación judía y la iglesia de Sardis o protestantes, van a terminar cayendo. Y esto, como les mencioné, va a ser más visible durante el clamor de medianoche. Y para que ustedes conozcan cuándo sucederá eso, mis hermanos, les invito a que vean los temas de Nashville que estamos publicando en este ministerio. Ahora, ¿será esto posible, el que Dios establezca una iglesia y que posteriormente esta vaya a ser desechada o vaya a caer? Nosotros tenemos un ejemplo claro en el rey Josías de una profecía que se le había dado y que al final pues le pasó de forma diferente. Vamos a ver un poco acerca de esta profecía que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 22 al 28. Dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Asra,
guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y hablaron con ella acerca de estas palabras. Y ella respondió, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, así dice Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han quemado incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, noten esto, aquí está la profecía referente al rey Josías. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Claramente Dios le estaba profetizando a Josías que él iba a morir en paz y que sus ojos no verían todo el mal que iba a traer sobre ese lugar. Es evidente ver esto, mis hermanos, pero así fue como sucedió. Notemos lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 35, los versos del 20 al 24. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y él le envió embajadores diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de meterte con Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Dios. Y vino a darle la batalla en el valle de Megiddo, y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro y le pusieron en otro segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén y murió y le sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Es bastante evidente, mis hermanos, notar aquí que al parecer no se cumplieron las palabras de la profetisa Hulda. Pero ¿por qué no se cumplieron? ¿Se equivocó ella o se equivocó Dios? Realmente ninguno de los dos se equivocó, porque estaba hecha la promesa de que así iba a morir. Pero Josías no escuchó la voz de Dios que se le estaba dando a través del rey Necao de Egipto. Él prefirió continuar, inclusive aquí está la advertencia, dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Dios. Dios estaba con Necao y Necao le dice, no sea que él te destruya. Le está advirtiendo que si él no se va de ese lugar, él iba a ser destruido y por lo tanto no iba a morir en paz. Y vemos que pues él decidió quedarse y terminó muriendo de una forma completamente diferente. Así también, mis hermanos, sucede con la iglesia. A pesar de que haya profetizado Dios que la iglesia se iba a mantener todo el tiempo y iba a dar el mensaje al final, si la iglesia no se mantiene pura a los principios de Dios, Dios también termina desechándola. Ahora aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo reconocer a la iglesia triunfante? Esta debe de tener algunas características y ya hemos visto dos de ellas. Debe de representar el carácter de Cristo, pero también debe de utilizar los principios de interpretación profética de Miller. Pero además debe de tener lo siguiente, hermanos. Sermons and Talks, volumen 1, página 290, dice lo siguiente. Mientras muchos están haciendo lo mismo hoy, en 1897, porque no han tenido experiencia en el mensaje de prueba comprendido en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Hay quienes buscan en las escrituras la prueba de que estos mensajes aún están en el futuro. Recogen la veracidad de los mensajes, pero no les dan el lugar que les corresponde en la historia profética. Y esto es realmente lo peligroso, porque no tiene caso el reconocer que hay 3 mensajes y que ocurrieron bajo la historia milerita, pero no saber cuándo hizo su obra cada uno, cuándo descendió cada uno. Dice, por lo tanto, estos corren el riesgo de engañar a la gente con respecto a la ubicación de los mensajes. No ven
ni entienden el tiempo del fin o cuándo localizar los mensajes. Noten qué importante es esto, saber cuándo comienza el tiempo del fin, porque de esa manera vamos a poder saber cómo colocar los mensajes. El día de Dios viene con paso sigiloso, pero los supuestos sabios y grandes hombres están hablando de la educación superior, que suponen que se origina en los hombres finitos. No conocen las señales de la llegada de Cristo o del fin del mundo. Es evidente ver que una de las características que tiene cada iglesia que se estuvo levantando tanto en la época de Cristo como en la época milerita es el tiempo del fin. Si ustedes recuerdan, vamos a volver a mostrar las tres líneas que estuvimos analizando hace un momento. Si nosotros notamos, el año 27 no es el tiempo del fin, sino que es el nacimiento de Cristo. Más o menos el año 4 antes de Cristo vendría a ser como el nacimiento, vendría a ser el tiempo del fin. Y a partir de aquí fue cuando Dios iba a comenzar a formar la iglesia cristiana. No comenzó con ella a partir de este tiempo, sino hasta el año 27, pero claramente el que fundó la iglesia pues fue Cristo, y Cristo pues está acá en el tiempo del fin. Entonces a partir de aquí podemos ver esa obra. De la misma manera, si nosotros analizamos la historia milerita, realmente Filadelfia, a pesar de que empezó a tener quizás un comienzo el 11 de agosto de 1840, pero realmente Dios ya estaba formando esta iglesia a partir del año 1798, que pues es precisamente el tiempo de fin. Y es Daniel 11, verso 40, la parte A, cuando dice que el rey del sur se levantó en contra del rey del norte. Esto fue Francia levantándose en contra del papado, y es lo que vemos en esta historia. Con estas dos líneas anteriores, lo que podemos observar es que la iglesia que Dios va a levantar, la que va a comenzar a mantener, siempre aparece o comienza a ser formada desde el tiempo del fin. Desde aquí comenzaron ambas iglesias a surgir, y podría decirse que aquí pues comenzó ese periodo de prueba, ¿no?, entre la iglesia establecida y la nueva iglesia. De igual forma acá, la iglesia establecida y la nueva iglesia. Quiere decir que nosotros también en esta historia tenemos dos iglesias, es verdad, pero esta iglesia triunfante no va a comenzar a existir a partir de aquí realmente, sino que comienza a existir a partir del tiempo del fin. Y el tiempo del fin de nuestra generación es 1989, que es la segunda parte de Daniel 11:40, cuando ahora el rey del norte, es decir, el papado, se levanta contra el rey del sur. En este caso era la Unión Soviética, o también llamada la URSS. Ahora, con esto, mis hermanos, es evidente ver que cualquier otra iglesia que se levante antes de 1989 o mucho después de 1989 no puede representar a la iglesia triunfante. En el caso, por ejemplo, de la iglesia adventista, esta iglesia realmente surge en 1798 como tal, porque el adventismo pues fue establecido a partir de las 50 personas que quedaron después de todo este proceso. Entonces podríamos decir que el adventismo surge de este tiempo del fin, la nueva iglesia. Ahora, en este caso, ya la nueva iglesia es ahora la iglesia establecida, y por lo tanto no puede ser también la iglesia triunfante, sino que esta iglesia triunfante va a surgir a partir de 1989. Dios va a comenzar a darle forma a esa iglesia a partir de ese año. Con esto nosotros podemos ver que cualquier otra iglesia que se autonombre la iglesia triunfante, o que quizás diga que ella es la iglesia verdadera, como por ejemplo en este caso la iglesia adventista, Movimiento de Reforma, que ellos mencionan que ellos ya son el remanente, que ellos ya son la iglesia que se ha mantenido fiel desde, si no me recuerdo, creo que era 1925, cuando durante la Primera Guerra Mundial creo que se fundó esa iglesia de Reforma. Esa iglesia no cumple esta característica, porque esa iglesia no nació en un tiempo del fin. Por tanto, no puede ser la iglesia que vaya a dar el fuerte pregón durante la ley dominical. No puede ser la iglesia triunfante esa, porque no cumple esa característica de nacer durante un tiempo del fin, porque 1925 no fue un tiempo del fin. Y cualquier otra iglesia que también se autoproclame, como he mencionado,
que se proclame la iglesia que va a dar el último fuerte pregón, tiene que cumplir esta característica, tiene que nacer precisamente en el tiempo del fin. Ahora, teniendo en mente esto, mis hermanos, debemos de creer la verdad presente de nuestra generación. Esta es una advertencia solemne para todos, porque la verdad presente que se está dando en el tiempo de esa generación es la verdad que lo va a terminar de salvar. Es la verdad que Cristo está enviando para que las personas que lo escuchen, no importa si están formando parte de la iglesia militante o de todas las ramas del adventismo que han surgido, es el mensaje que Dios está enviándoles para que se salgan de sus iglesias amadas y formen parte de la iglesia triunfante, que como hemos dicho, tuvo que haber nacido durante 1989 y tuvo que comenzar con el mensaje de la verdad presente de Daniel 11, versos 40 al 45. Y vamos a ver por qué es importante que creamos en esa verdad presente que se está predicando durante ese tiempo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 273, nos dice que los que sostienen la opinión de que no hubo Salvador en la antigua dispensación tienen un velo tan oscuro sobre su entendimiento como el que tuvieron los judíos que rechazaron a Cristo. Los judíos reconocían su fe en un Mesías venidero mediante las ofrendas de sacrificios que simbolizaban a Cristo. Sin embargo, cuando apareció Jesús, cumpliendo todas las profecías acerca del Mesías prometido y haciendo obras que lo señalaban como el divino Hijo de Dios, lo rechazaron y rehusaron aceptar la evidencia más manifiesta de su verdadero carácter. Por otro lado, la iglesia cristiana que profesa la más grande fe en Cristo, al despreciar el sistema judío, virtualmente niega a Cristo, que fue el originador de toda la dispensación judía. Aquí es evidente ver que la razón por la cual la nación judía o iglesia establecida terminó cayendo fue porque rechazaron a Cristo, fue porque no entendieron la verdad presente de Daniel 9. Ahora, en el caso de los protestantes o de la iglesia de Sardis, la iglesia establecida durante la época milerita, Primeros Escritos nos dice lo siguiente: los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje. Aquí viene el esposo, es decir, por el clamor de medianoche. Jesús se apartó de ellos con ceño, porque le habían despreciado y rechazado. Y ya habíamos visto que estas personas que rechazaron la luz, pues quedaron en tinieblas y el Espíritu Santo ya no volvió a interceder por ellos. Aquí es evidente ver que en esa historia pasó lo mismo que con la nación judía. Las iglesias establecidas quedaron rechazadas por Dios. Dios ya no las aceptaba ni las veía como su iglesia, sino que ahora estaba viendo a la iglesia de Filadelfia o al milerismo y posteriormente al adventismo como su iglesia. Esa era su iglesia, ya no lo eran ellos. Ahora, eso no quería decir que ya ningún protestante pudiera tener acceso a la salvación. Fueron rechazadas como instituciones, al igual que la nación judía. Y de igual forma, aquellos miembros y aquellos dirigentes que escucharon la verdad, pero terminaron rechazándola, pues lamentablemente ellos se perdieron. Pero la gracia seguía abierta para aquellos que aún no habían escuchado del todo la verdad o no habían tenido una oportunidad más grande de escucharla. Ahora, estos que rechazaron el mensaje del primero y por lo tanto perdieron la luz del segundo, era porque no habían aceptado la verdad presente de Daniel 8:14, de que en ese tiempo iba a venir Cristo, aunque sabemos que pues el texto se refería a otra cosa, ¿no? Que era Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Pero Dios quería probarlos con ese mensaje, con esa verdad en esa generación. Ahora, nosotros, en el conflicto inminente, página 55, se nos deja esta advertencia: de las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. De manera que, mis hermanos, la luz que le ha sido concedida al adventismo en esta generación ha sido la más grande de todas, pues es la luz de cada generación pasada. Es decir, que la iglesia adventista pudiera haberse mantenido en esa posición de iglesia establecida si hubiera seguido con las mismas verdades que le fueron dadas desde un inicio. Pero por haber rechazado verdad tras verdad, por haber desechado el verdadero método de interpretación que Dios proveyó para su iglesia,
y haber aceptado unos falsos métodos o falsas interpretaciones, ahora Dios, a partir del 9-11, Dios ha comenzado a escoger a otro pueblo, a la iglesia triunfante, y únicamente a través de esa iglesia es como Dios va a comunicar luz a todos los grupos. Y realmente cualquiera que rechace la verdad presente que Dios está entregando a esta iglesia triunfante y la esté mostrando a todas las iglesias, quienes la rechacen, cuando comience el clamor de medianoche, que como les comentaba hace un momento va a ser muy pronto, más de lo que imaginamos, cuando se comienza a predicar ese mensaje, tendrán esa única oportunidad de poder aceptar o rechazar. Y en caso de que lo rechacen, se quedarán en sus iglesias, las iglesias establecidas. Pero la única que va a sobrevivir durante la ley dominical será la iglesia triunfante. Hermanos, meditemos realmente nuestra posición y meditemos realmente en lo que es la verdad presente. Y sobre todo, veamos cuál es la iglesia triunfante en este tiempo, cuál es ese movimiento que surgió en 1989 y que además tiene las reglas de interpretación de Miller y no ha desechado las verdades que le fueron entregadas a la iglesia desde un principio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.